Hay que llevar la mente al límite. Esto es lo que hace un umbral. Y si no la llevas al límite, que no estamos hablando de ninguna insensatez, ninguna cosa rara, pero que la lleves al límite de exigencia en este sentido, no sucede. Porque el cerebro es muy comodón. Y si le damos una salida fácil, no buscará una solución. ¿Entendéis la diferencia? Buenas noches. Qué ilusión ser padrino de vuestra promoción. Agradezco muchísimo a la Universidad Europea de Madrid, bueno, pues esa generosidad para poder dirigiros estas palabras. Y lo hago con mucho cariño y con enorme ilusión. Y os voy a decir por qué. Porque vosotros y vosotras no sois personas que os tengáis que angustiar con el mundo que os vais a encontrar. Porque vosotros y vosotras sois personas que podéis crear una nueva realidad. Yo no os veo como seres humanos que exclusivamente estén buscando un trabajo, sino como seres humanos que lógicamente necesitan un trabajo y que, sin embargo, van a utilizar su vida para marcar una diferencia. No olvidemos las palabras de Elizabeth Kubler-Ross, la máxima experta en el mundo en tanatología. Decía que lo que las personas echan en falta en el momento en el que, bueno, se van de este mundo, es haberse atrevido más en la vida. Vosotros no os vais a encontrar un futuro, vosotros lo vais a crear. Lo importante es que seáis conscientes del potencial que tenéis en vuestro interior. Los conocimientos son imprescindibles, no son suficientes. Cualquiera que haya tenido que ir a un hospital porque se encontraba mal o acompañando a un familiar se habrá dado cuenta de que, por supuesto, la técnica, el conocimiento del médico, el conocimiento del cirujano es imprescindible. No es suficiente. Si ese cirujano es distante, si no te sabe comprender, si no te sabe aliviar la angustia, te das cuenta de que falta algo importante. Pues me gustaría hablaros no de lo que sabéis, sino de lo que sois. Y me gustaría hablaros porque creo que es lo que marca la diferencia. Y como muchas veces lo único de lo que nos acordamos son las historias, os voy a contar una historia que yo viví hace muchos años y que me marcó profundamente, bueno, a lo largo de toda mi vida. Veréis, yo cuando estaba en el colegio, la verdad es que no se me daban nada bien los deportes. Era especialmente patoso y era bajito, más bien delgadillo. Y bueno, yo los recreos los pasaba mirando con cierta envidia a aquellos que se les daban bien los deportes, aquellos que jugaban al baloncesto, al balonmano, al fútbol. Y un día en mi colegio decidieron que había que darle más peso al deporte, que no era suficiente los recreos, que había que buscar entrenadores profesionales. Y un buen día nos pusieron en el campo de deportes, y aparecieron los entrenadores profesionales. Y el primero que apareció era el entrenador de fútbol,
Dijo, soy el entrenador de fútbol. Bueno, no tuvo que decir nada más. Los futboleros enseguida se lo llevaron volando por ahí. Luego llegó el de baloncesto y escogió, ¿a quién pensáis que escogió? A los altos. Luego llegó el de balonmano y me da la sensación de que escogió a los fuertes. Y quedamos un grupillo ahí de desgraciados, a los que no había elegido nadie, y al cabo de un rato aparece una persona, nos mira de una forma curiosa y nos dice, ¿sabéis lo que sois? Bueno, esto es una pregunta filosófica de primer nivel. ¿Sabéis lo que sois? Pues no. Pues yo os lo diré. Sois basura. Y como a basura os trataré. Y el tío era un tío íntegro, lo que decía lo hacía. Y efectivamente nos fue tratando como a basura de tal manera que yo empecé a odiar los deportes. Mi padre, que era un hombre muy sabio y maravillosa persona, sabía que los deportes son esenciales en la vida. Pero yo tenía tal alergia a los deportes que cualquier intento que hizo para que yo practicara algún deporte se encontraba con la peor de las resistencias. Pero él buscaba. Él sabía que en algún momento encontraría algo que a mí me pudiera interesar. Y por fin topó con algo. Yo ya tengo mucha juventud acumulada. Entonces os voy a hablar de hace muchos años. Acababa de llegar, hacía poco tiempo que había llegado a España un deporte nuevo, radicalmente nuevo, se llamaba el judo. El primer gimnasio de judo que se puso en España se puso en Madrid, en la calle Martínez Campos, se llamaba Gimnasio Samurai. Y lo formó Fernando Franco de Sarabia, un cinturón negro tercer dan que se había formado en Japón, en España no había nadie, se había traído 2 cinturones negros. Y bueno, llevamos un tiempo enseñando allí. Entonces mi padre vio aquello y dijo, esto se lo vendo a Mario. Y va y me dice, oye Mario, quiero hablarte de algo. Y digo, papá, ¿no será otro deporte? Me dice, no, es lucha. Digo, me interesa. Y entonces va y me lleva al Gimnasio Samurai. Y yo veo aquello, azul el tatami, todo tapizado de bambú fino y al final un samurái de color rojo y negro, una pasada. Y a mí me colocan un cinturón blanco, muy blanco. Y empiezan a enseñarme una llave que se llama Ogoshi, llave fácil, llave de cintura. Estábamos unos blancos, había unos amarillos, había unos naranjas y había un verde, el mejor del gimnasio, chico grande, fuerte, simpático. Y a mí venga a enseñarme Ogoshi. Y yo preguntaba, oiga, ¿me enseñan alguna otra llave? No, Ogoshi. Y yo, Ogoshi para aquí, Ogoshi para allá. Y yo decía, me decía mi padre, ¿qué tal te va el judo? Digo, papá, el judo es Ogoshi. No hay más que Ogoshi. Y digo, es que esto es un poco tal, me gusta, pero es que esto yo quiero cambiar. Bueno, Fernando Franco de Sarabia se da cuenta de que el judo no acaba de tener enganche. Claro, era un deporte nuevo, poco conocido, y decide organizar una exhibición. Invita a periodistas, familiares, etcétera, etcétera, y llena el gimnasio. Yo os cuento la escena para que la veáis. En el tatami muy grande azul, a la derecha, arrodillados, primero los cinturones blancos, los amarillos, los naranjas y el verde. Al fondo, los 3 cinturones negros, Fernando Franco de Sarabia y otros 2 cinturones negros, primer dan. A la izquierda, bancos llenos de gente, periodistas, familiares, etcétera. Había ido mi padre. Bien, se trataba de que combatieran 2 cinturones entre sí, a un punto, un ippon, y el que ganaba, pues nada, ganaba y se sentaban allí donde estaba el resto de la gente. Bien, empiezan a llamar a los cinturones blancos. Yo estaba nerviosísimo. Y sacaban los cinturones blancos. Y queda un hueco. Yo en una esquina, hueco, cinturones amarillos, naranjas y el verde. Digo, no me fastidies, me toca con un amarillo. Y sacaban los amarillos. Y el hueco se va haciendo más largo. Y digo, con un naranja no puede ser. Y sacaban los naranjas. Y queda un espacio enorme entre el verde y yo. Y claro, yo aguzo el oído. Yo oigo a los cinturones negros hablar entre sí. Nos hemos equivocado. No hemos llamado a ese blanco. Y como peleé con el verde, le mata. Pero escucho a uno de ellos que era muy piadoso y dice, bueno, pero el verde es nuestra estrella, que se luzca. Yo, ¿conmigo? Ante la perplejidad de la gente, llaman al verde y me llaman a mí.
El cinturón más alto, el 10º dan de una escuela, es el cinturón rojo, y se le pone el cinturón rojo sobre el que ya tiene al favorito. Todavía me acuerdo aquel cinturón negro tan piadoso ponerme a mí el cinturón rojo mientras me miraba como diciendo, una última alegría, chaval. Bien, claro, yo veía esa mole y yo con mi ogosi. Y en ese momento me llama mi padre, Mario, ven. Y me dicen los jueces, sí, ve. Entonces yo voy. Digo, ¿qué quieres, papá? Voy a combatir. Yo en el fondo le decía, voy a morir. Y me dice, Mario, tú puedes vencerle. Y digo, ¿pero le has visto? Y me dice, sí, hazle un ogosi. Claro que le iba a hacer yo. Digo, pero un ogosi. Dice, Mario, hijo mío, yo te he visto hacer el ogosi una y otra vez, desde luego, una y otra vez. ¿Y cómo se te da el ogosi? Bueno, cuando yo volví, yo era distinto. Yo no tenía un ogosi, el ogosi me tenía a mí. Nos saludamos y él vino sobrado. Yo le agarré con tal potencia, le hice un ogosi, claro, le levanté por los aires y creí que se mataba de la velocidad que cogió. Le agarré, cayó sobre mi brazo, me lo rompió, pero atención, lo importante. Yo gané el combate. Bien. 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 Se produjo un silencio. Bueno, dijo, y pon, punto. Se produjo un silencio y se oyó una voz. Es imposible. Ha ganado el blanco. Bien. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto para que sepáis que vuestros conocimientos son muy importantes. Muy importantes. También es muy importante que confiéis en vosotros, que confiéis en vuestras posibilidades. Que un sencillo gosi, cuando lo elevas a la categoría de cojo gosi, consigue lo que no parece posible conseguir. Que tengáis esta confianza, esta firmeza. Sois absolutamente necesarios y necesarias para transformar esta sociedad. Y os voy a contar una segunda historia. Esto ocurrió hace mucho tiempo. A finales del siglo XIX nació en un lugar perdido de Alabama, Tuscumbia, una niña. La pusieron de nombre Elena. Elena nació sin ningún defecto físico, pero a los 16 meses de edad tuvo una escarlatina con una complicación muy rara, con una encefalitis muy severa. El resultado es que la enfermedad dejó a Elena ciega, muda y sorda. Los padres hicieron lo que pudieron para enseñar a esta niña, a la pequeña Elena, el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella no podía ver. Pero la niña se encerró en una frustración, en una noche oscura, porque no entendía lo que le había pasado, y los padres tiraron la toalla. No había nada que hacer. Un día, Alexander Graham Bell, el gran inventor, muy amigo de la familia, pasó por Tuscumbia y preguntó por la pequeña Elena. ¿Qué tal está Elena? Alexander, no hay nada que hacer. Hemos tirado la toalla. Y Graham Bell dijo, no tiréis la toalla. Seguid intentándolo. Consiguió convencer a la madre y mandaron del Instituto Perkins para ciegos de Boston una mujer, Annie Sullivan. Annie Sullivan interactuó con Helen Keller. Sabía que esa niña tenía un futuro brillante, aunque nada más que ella pudiera verlo.
a pesar de su ceguera, de su mudez y de su sordera. El resultado es que Helen Keller fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard. Un día un periodista, siendo yo una mujer muy famosa, la entrevistó y, utilizando el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, le preguntó lo siguiente. Fijaros qué pregunta: señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Y ella contestó: sí, señor, es peor poder ver y no tener una visión, porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive el presente. Nunca dejéis que vuestro miedo sea superior a vuestra fe y a vuestra pasión. Jamás, jamás, jamás tiréis la toalla en aquello que os importa. Vosotros y vosotras a creer que los sueños nos transforman, que los sueños despliegan toda la grandeza que hay en nuestro interior y que al final creer se convierte en crear. Muchas gracias.